Muy bien, pues ya que está la grabación en marcha, vamos a empezar. Vamos a hablar de esto por petición de uno de sus líderes, de, de cómo entender el proceso de adaptación del EBASI, principalmente en lo que ocurre o fenómenos que ocurren a nivel intestinal. Y después vamos a ver su repercusión en nuestra sangre. Entonces, no es que vayamos a decir nada nuevo, creo, por lo menos los que ya tenemos más tiempo o de ustedes que tienen más tiempo, pues seguramente lo que escuchen pues ya les sonará, que lo hemos explicado otras veces. Quizá a los que llevan menos tiempo, pues a lo mejor sí van a aprender algunos detalles, pero en principio la idea es poder recordar. Dice el refrán, la repetición es la madre de la retención, ¿no? Entonces vamos a ver hoy el proceso de adaptación del EBASI, vamos a entender ese proceso y por qué tiene sentido que ocurra ese proceso, por qué es importante entenderlo, sobre todo porque es importante que entendamos esto. Lo vamos a ver a dos niveles, a nivel de intestinos y a nivel de sangre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues más o menos vamos a ver esos 6 puntos que aparecen aquí. Vamos a ver lo que es el proceso del EBASI, vamos a ver lo que es el proceso de adaptación que ocurre en ese proceso. Vamos a ver muy relacionado con esto lo que es un probiótico y lo que es un prebiótico. Y tomen buena nota porque les preguntaré con lo que vamos a explicar que ustedes puedan decir si el EBASI es probiótico o prebiótico. Sí, también es importante que tengamos esa definición bastante clara. Vamos a hablar, siguiendo con la línea de esto, pues 6 beneficios de una microbiota correcta. No vamos a entrar en detalle, no es el tema ni la capacitación de hoy, no es hablar en extenso sobre la microbiota, pero sí vamos a hacer un apunte a 6 beneficios que nos permite tener una flora intestinal correcta. Vamos a hablar de los componentes de la sangre, veremos la relación que tiene esto con la salud intestinal y cómo vamos a mejorar la sangre con Levasi, porque es importante, ¿no? Bueno, pues todos esos son los detalles que en el día de hoy vamos a ir explicando. ¿Cuál es el proceso de Levasi o qué es Levasi? Bueno, esto ya todos ustedes lo saben. Levasi es un alimento que es 100% natural, que se obtiene a partir de la elaboración del queso, en este caso, pues en Suiza. En ese proceso se obtiene el suero de la leche o lactoserum. Recuerden que podemos usar esos términos, suero de leche, lactoserum o lactosuero. Sí, vendría a ser todo lo mismo. Entonces, el que primero se les facilite a ustedes lo dicen, pero entiendan que es exactamente lo mismo. Estamos obteniendo un alimento que es bajo en grasas, que es libre de colesterol. ¿Por qué decimos bajo en grasas? Porque si ustedes miran el bote de Levasi verán que hay un porcentaje muy mínimo de grasa en una cantidad de 100 gramos de Levasi. Prácticamente ni llega al gramo de grasa en 100 gramos de producto, pero no podemos decir que es cero grasa. Sí podemos decir que es cero colesterol porque no tiene absolutamente nada de colesterol, ¿no? Entonces, ese es el proceso de la elaboración del producto a través de la separación de las dos fracciones de la leche, como sería la fracción líquida, que sería el suero, y la fracción sólida, que ustedes saben es de donde se elaboran los quesos. Y después, una vez que ya se tiene el suero fresco, lo único que hay que hacer es deshidratarlo, o sea, quitarle el agua, convertirlo en polvo y de esa manera asegurar que los nutrientes se conserven de la forma correcta. Este polvo es donde se concentra la mayor cantidad y calidad de los nutrientes de la leche. En este caso estamos hablando de que eso es así por el origen de la leche, que es Suiza, las características del terreno, del pasto, de los animales, etcétera. Entonces tenemos un alimento rico en proteínas de alta calidad, ya saben, proteínas con una absorción correcta, minerales biodisponibles, que ya han aprendido ustedes que son aquellos minerales de origen orgánico. Tenemos una receta, por decirlo así, de aminoácidos completa o una carta de aminoácidos completa donde están los aminoácidos esenciales que debemos obtener
de manera forzosa a través de los alimentos y en Levasi los obtenemos todos. También tenemos los aminoácidos no esenciales, pues ahí están, obtenemos también 11 vitaminas, tenemos un alimento prácticamente que no necesita ningún esfuerzo adicional para digerir, porque se puede digerir pues con muy poca energía de nuestra parte, por lo que lo hace ideal para personas eh, enfermas, débiles, postoperatorio, niños pequeños, personas mayores, personas con problemas digestivos o sistemas digestivos pues delicados. Entonces, todas esas características del suero lo convierten en un alimento realmente extraordinario. Por eso decimos que también en eso es un alimento muy parecido a la leche materna. Entonces, eso es el suero. La calidad del suero, como siempre decimos y bien sabemos, viene dada por el país de origen, por los animales. Los animales me refiero a que no son animales dedicados a la explotación y a la ganadería intensiva, son animales que pastan en estos valles que ustedes ven aquí y son valles que están regados y alimentados por la carga mineral que se genera a través del deshielo de los Alpes en Suiza. Entonces, eso le da al suelo, junto con el clima, unas características únicas que no se dan en ningún lugar y por eso los productos lácteos de Suiza tienen pues la fama que tienen y las características que tienen y no los encontramos en ningún otro lugar porque Suiza pues solo está en Suiza. Claro, es como las papas peruanas, pues Perú solo está en Perú, ¿no? No podemos encontrar las características del terreno en ningún otro sitio. Y entonces con Suiza ocurre exactamente ese detalle o esas características que contribuyen a que el alimento que se genera en la leche pues sea de una calidad realmente extraordinaria o superior. El basi es un alimento, como bien saben, que no contiene colorantes, no contiene conservantes, no contiene aditivos, no contiene azúcares añadidos, no contiene ningún elemento que pueda dañar la salud o pueda tener algún efecto secundario. Por eso, personas que están tomando medicamentos para una enfermedad lo pueden consumir, porque al no ser un químico ni al ser un medicamento, ni estar hecho para ninguna enfermedad, porque es un alimento, pues realmente no tiene ninguna contraindicación con nada. De hecho, mucho mejor. ¿Por qué? Porque una persona bien nutrida evidentemente va a responder mejor a cualquier tratamiento que se le pueda dar, sea a nivel médico o de cualquier proceso que esté. Por las características propias del suero, por esa cantidad de aminoácidos, de proteínas, por esa similitud al calostro, pues es un alimento que permite generar más de 10.000 funciones en el cuerpo y beneficios en todo el organismo. No me digan que se las enumere las 10.000, porque no las sé. Vamos a hablar hoy de unas poquitas que tienen que ver con el proceso de desintoxicación, el proceso de regeneración de flora, el proceso de limpieza de sangre, etcétera. Pero por tener una idea, digamos que Levasi es un activador de muchos procesos en el cuerpo a nivel enzimático y a nivel de proteína. Como Levasi es un alimento que se produce en Suiza, ustedes saben, y todos esos detalles son bien importantes que los remarquemos o los tengamos presentes para que sean un poco la carta de presentación del producto. Entonces, como es un alimento que se genera en Suiza, aquí no se manipula, ya viene envasado, lo único que se hace es distribuirlo, pues entonces es un alimento que tanto en el proceso de recogida de la leche, cuidado de animales, proceso de secado del producto, de deshidratación, proceso de envasado, en fin, todo ese proceso que forma parte de la cadena de producción del envasado, todo, hasta que el producto llega a nosotros, pues tiene unos procesos de certificación, todas unas normas de calidad, de producción, de exportación que deben de cumplir todos los productos que se generan en Europa para que puedan ser catalogados como son, ¿no? O sea, si entonces nosotros vemos en Levasi que es un producto 100% natural, tenga la absoluta certeza de que eso es así, porque si no, no saldría ya ni siquiera de la fábrica.
Piense que para salir de Suiza tiene que tener ya una serie de, como digamos, de requisitos legales que debe de cumplir, porque de ahí se va a Alemania, de ahí tiene que coger un barco y evidentemente tiene que pasar por otro filtro para saber exactamente qué se está embarcando, y una vez que entra aquí tiene que pasar por el filtro de registros de DIGESA en el Perú y conformar realmente si lo que dicen los alemanes es cierto y lo que dicen los suizos es cierto, lo cual es muy serio, ¿no? Porque estamos hablando de toda una serie de procesos, de dinero, de permisos, que evidentemente tienen que pasar por unos registros y una serie de procesos que nos garantizan que el alimento es realmente lo que nosotros decimos que es: un producto puro, un producto de calidad nutricional incomparable y una integridad de sus componentes que realmente es beneficioso para todos. El alimento Levasi podríamos llamar que es un alimento funcional. Recuerden que esa expresión, alimento funcional, cuando ustedes la oigan, tiene que ver con aquellos alimentos que tienen características sanadoras o tienen beneficios a nivel de salud en el organismo, ¿sí? Tienen propiedades benéficas. Y eso nos permite que podamos dar con toda la tranquilidad a ustedes, tanto a su familia, a sus niños, las personas mayores de su casa, puedan recomendarlo como recomendarlo a otras personas que no sean de su círculo cercano sin tener ningún temor. A veces hay productos por ahí que uno puede, a lo mejor por desconocimiento, ¿no? Porque al no ser un producto a lo mejor natural, uno como que tiene la duda de si será bueno o no será bueno. No debe ocurrir así con Levasi porque es un alimento. Uno normalmente puede recomendar tranquilamente a alguien pues unas manzanas bien ricas que compró en el mercado, o unas zanahorias que ha comprado frescas, o unas papas, unos pepinos, una coliflor, que mira qué coliflor más rica he comprado en el mercado. Y uno lo recomienda tranquilamente con la cosa de que no va a incurrir en ningún pecado de ningún tipo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Lo mismo debe ocurrir con Levasi. Recuerden que Levasi no es un complemento fabricado, no es un suplemento que se ha fabricado, es un alimento 100% natural, sin químicos, y por lo tanto no tiene que haber ningún tipo de reparo a la hora de poder recomendarlo a las personas de cualquier edad. Recuerden que Levasi no tiene ningún tipo de restricción de consumo o de edad. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos Levasi en nuestras manos y lo abrimos, sabemos que tenemos un alimento con unas propiedades extraordinarias a nivel de salud y bienestar. Piensen que Levasi es como un fondo de inversión, que los beneficios los vamos a ver a medida que nosotros somos constantes en el uso y el consumo del producto. Si ustedes tienen algún producto de ahorro, ustedes saben que si ustedes depositan, pues me lo voy a inventar, 100 soles en una cuenta de ahorro, pues al día siguiente pues, solo tienen 100 soles, ¿no? Pero a lo mejor al cabo del año tienen 110. ¿Por qué? Porque es con el tiempo que realmente se generan los intereses. Entonces, los intereses a nivel de salud ocurren igualmente. No es de hoy para mañana. Si yo estoy, pues, no sé, una persona que lleve 30, 40 años enfermo y hoy ustedes le dan Levasi, pues mañana va a estar igual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en la medida que esa persona es constante, en la medida que esa persona pues se educa en el proceso de la nutrición, en la medida que se compromete a mejorar y insiste en mantener un estilo de vida saludable, y un día y otro, y con el tiempo consigue una regularidad en el consumo de este producto, de este alimento, evidentemente es ahí cuando va a empezar a ver los resultados y los beneficios en el tiempo. ¿Cuáles son los procesos que normalmente decimos que ocurren en Levasi, los cambios que en el cuerpo se generan? Básicamente hablamos de tres procesos, que es el proceso de desintoxicación o el proceso de adaptación, también, sí, se conoce como desintoxicación o adaptación, el proceso de nutrición y el proceso de regeneración. Y por encima les voy a explicar el punto 2 y 3, porque nos vamos a centrar un poco más en detalle en el 1. Así, cuando hablamos de nutrición, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que con un solo alimento, que es Levasi, estamos aportando al cuerpo más de 40 nutrientes. Entonces, cuando nosotros consumimos Levasi, nos estamos nutriendo. ¿Nosotros podríamos consumir todo un día Levasi y sin ningún problema? Pues sí,
porque nos estamos nutriendo y por lo tanto estamos dando al cuerpo lo que realmente necesitamos. ¿Podríamos estar 2 días tomando Levasi y ya está, sin comer nada más? Pues sí, porque en realidad estamos comiendo. De hecho, cuando ustedes se ponen a comer, pues yo sé que en principio nosotros como humanos pues buscamos que esté rico, pero nuestra célula no entiende de eso. Nuestra célula lo que le interesa es que la comida tenga nutrientes, más que esté rico. El que está rico o no viene a ser un proceso pues tanto a lo mejor de educación, un aspecto social, un aspecto de paladar, un aspecto de memoria celular, pero el interior de nuestra célula requiere que esos alimentos tengan nutrientes, aparte de que tengan sabor. Si tienen sabor y están ricos, pero no tienen nutrientes, no le hacemos ningún favor a nuestra célula. Entonces, con Levasi, nosotros le damos nutrientes a la célula, aunque a lo mejor nos gustaría tener delante pues un plato pues como más rico, no sé lo que les pueda gustar a ustedes, pues un ceviche o un lomo saltado o una papa a la huancaína o un arroz con pollo, no sé, cualquier cosa que sea típica de aquí y que a ustedes les guste mucho. Pero piensen que normalmente esos platos, si tuviéramos que hacer una medición, no llegan a los 40 nutrientes básicos y puros que nosotros obtenemos en Levasi. Por lo tanto, podemos desbancar todo un día de comer para dar a nuestro cuerpo descanso a nivel digestivo y alimentarlo con Levasi, sí, sin ningún problema, siempre y cuando estemos tomando aproximadamente entre 8 y 12 cucharadas de Levasi, que vendrían a ser entre 2 a 3 litros de Levasi al día, que vendría a ser la llamada cura de Levasi. Podemos hacerlo un día, podemos hacerlo 2 días, podemos hacerlo 3 días, podemos hacerlo 4 días, porque realmente estamos comiendo. Ni siquiera se puede decir que eso sea un ayuno. Un ayuno es cuando usted no come nada y bebe agua, pero con Levasi estamos comiendo, porque estamos metiéndole pues 40 nutrientes al cuerpo, entre ellos pues elementos que nos dan energía para seguir funcionando. Entonces, cuando hablamos de nutrición, estamos hablando de eso, de ese intercambio que hace Levasi con nuestro cuerpo, de esa aportación de más de 40 nutrientes que nosotros podemos obtener así de forma rápida y usarlos al momento. Y cuando hablamos de regeneración, estamos hablando pues de ese proceso que antes decíamos que a medio y largo plazo nosotros podemos ver procesos antienvejecimiento, procesos de rejuvenecimiento, no solamente a nivel externo, sino a nivel interno también. La calidad de los órganos mejoran, rejuvenecen, estimulamos todo el proceso de regeneración a través de las células madre, el hígado, el páncreas, el corazón, los pulmones, todo se vuelve como más joven y de esa manera lo que hacemos es ralentizar el proceso de envejecimiento. El tiempo pasa para los demás, para nosotros no se tiene que notar. Esa vendría a ser la diferencia en mantener un estilo de vida saludable con un alimento que tiene esos efectos en el tiempo. Ahora, ese sería el tercer punto, nutrición, aporte de nutrientes, regeneración, pues ya hemos dicho, parar el tiempo, si quieren verlo así. Vamos a hablar del proceso de desintoxicación o proceso de adaptación. Hemos de entender algo. Nosotros necesitamos desintoxicarnos porque todos los días nos intoxicamos. Sea que comamos saludable, nuestro cuerpo produce desechos y tiene que eliminarlos. En el momento de respirar, pues nuestro cuerpo ya genera un desecho, que es el dióxido de carbono, y lo tiene que eliminar. Pero si nuestro cuerpo no elimina todo eso, nuestro cuerpo se envenena y se muere. Entonces, el proceso de eliminación es un proceso que dura toda la vida. Eh, añadido a esos procesos naturales que normalmente pues, ya son propios, pues tenemos contaminantes en el aire, contaminantes en el agua, contaminantes en los alimentos, contaminantes en la ropa por los tintes que se usan, contaminantes por los productos de limpieza que se usan en la casa, por las pinturas, contaminantes por la radiación, por los wifi, por las vacunas, por los medicamentos, por un montón de cosas. El ser humano está siendo agredido con un montón de contaminantes y tóxicos, sea que estén justificados su uso o no. Pero lo que es cierto es que el cuerpo no sabe cómo manejar los químicos dentro de él. Entonces,
Ese proceso de adaptación, ese proceso de desintoxicación es un proceso que continúa siempre. Lo que es verdad es que en la medida que nos vamos limpiando y vamos sacando tóxicos de nuestro cuerpo, nuestra limpieza es cada vez mayor, llega un momento en que la casa se mantiene más limpia. Entonces es más fácil limpiar que cuando no hemos limpiado nunca, ¿no? Luego veremos una imagen de esto, pero yo sé que ustedes lo entienden bien. Entonces, en este proceso de adaptación, entendemos que es ese proceso inicial en el que la persona pues nunca se ha cuidado porque no ha sabido, ha tenido una vida desordenada, pues a lo mejor está con algo de sobrepeso, me lo estoy inventando, ¿no? Sobrepeso, con un exceso de harinas refinadas, carnes rojas, a lo mejor grasas, embutidos, azúcares, medicamentos, porque tiene dolor, tiene inflamación y el doctor, pues en su buen hacer y su buena fe, pues le receta lo que él considera apropiado y entonces esa persona se va intoxicando. Entonces tenemos una persona con un cuadro de una mala alimentación de muchos años, con un cuadro de contaminación por muchos elementos que pueden ser ajenos a uno o externos o internos, perdón, pero ahí están, sea que queramos o no, ahí están, por productos químicos, etcétera. Entonces, ese proceso de eliminación, de desintoxicación que se genera en el cuerpo es precisamente para eliminar la basura que nuestro cuerpo ha acumulado. Bien sea que sea el resultado de esa mala alimentación, aunque sea por ignorancia, ¿sí? Aunque sea por ignorancia, los resultados vienen a ser los mismos, ¿no? Como el que se mete en una deuda por ignorancia, el banco no lo va a perdonar por su ignorancia, al contrario, le va a mantener la deuda y eso está. Entonces, en el cuerpo humano ocurre igual. Si por ignorancia no hemos sabido alimentarnos bien, los resultados van a ser exactamente los mismos. Entonces, nuestro cuerpo necesita limpiarse de los resultados de una mala alimentación, de contaminantes que pueden venir pues, por los medicamentos, por tóxicos que nosotros inhalamos por diversos medios, personas que fuman o beben droga o yo qué sé, toman droga, cualquiera de estas cosas, pues también son contaminantes, con mucha más razón y peor aún, ¿no? Químicos, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que a nivel del intestino se generan impactaciones fecales, se acumulan desechos y todo eso pues es la basura que mucha gente lleva en el cuerpo y tiene que salir. Bueno, pues todo eso genera un montón de bacterias, parásitos que dañan el organismo y en ese proceso, si en ese momento la persona contacta con nosotros, nosotros le recomendamos Levasi, pues ese es el proceso en el que ahora la persona va a tener que cambiar, o sea, es como decir, bueno, hasta aquí llegó mi vida, ahora tengo que hacer un cambio, ¿sí? Es el proceso de adaptación, el proceso de desintoxicación. ¿Y por qué? Miren esta imagen. Todo ese cuadro que yo les he explicado antes es como vivir en una casa, pues como la del lado izquierdo que ustedes ven aquí. A ver, me voy a coger el rayo láser que tengo. Este. Como vivir aquí, es como que nuestras células están viviendo ahí, que en cierto modo se han acostumbrado, pues porque no han tenido otra cosa y pues van mal viviendo ahí como pueden, ¿no? Pero el proceso de adaptación es coger esta casa y convertirla en algo así. Si yo les preguntara dónde preferirían vivir ustedes, está muy claro que la respuesta sería aquí en el margen derecho. Toda persona, pues, en su sano juicio, ¿verdad? Pues necesita y le gustaría vivir en unas condiciones como la que se ven aquí. Piensen entonces que nuestra célula, cuando nosotros no la hemos tratado bien, la estamos obligando a vivir en una casa como esta del margen izquierdo. Ahora yo les pregunto, si ustedes se encuentran, imagínense que ustedes reciben una carta de un familiar que les deja una herencia y les deja una casa y ustedes todos contentos, ¿no? Y cuando llegan, pues se encuentran con esta casa del margen izquierdo, ¿sí? O sea, esa es su herencia. Bueno, y ustedes, pues nada, pues como dicen, a caballo regalado no se le mira el diente. La recogen tal como está, pero ustedes evidentemente la quieren poner bien bonita. Yo les pregunto, ¿acaso el cambio de esto que ustedes ven aquí a la izquierda a pasarlo a la derecha será cuestión de un día? ¿Será cuestión de 2 días? No, será cuestión de más tiempo, ¿verdad? Todo eso requiere un tiempo. Ese es el proceso
de desintoxicación o el proceso de limpieza. Primero hay que sacar toda la basura, ver si hay algo que puede ser rescatable, se puede reutilizar, se puede reciclar, se puede hacer algo con ello. Es sacar mucha basura, limpiar, sacar mucho polvo de mucho tiempo, a lo mejor grasa pegoteada por ahí. Es un proceso de desintoxicación, de limpieza, y en ese proceso es lo que llamamos de adaptación. Evidentemente la casa no se adapta a nada porque es una entidad sin vida, pero nuestro cuerpo, al ser una entidad vivo, sí que tiene un proceso donde se generan pues cambios y se generan pues una serie de síntomas, por llamarlo de alguna manera, que es lo que ahora vamos a estar explicando. Cuando nosotros empezamos a eliminar de nuestro cuerpo todas esas cosas, se presentan lo que llamaríamos síntomas, entre comillas. No son síntomas, digamos que serían situaciones que nuestro cuerpo, o reacciones, lo que llamamos una crisis depurativa, una crisis curativa, ¿sí? Y que tenemos que estar dispuestos a pasar por ella. ¿Por qué? Porque miren, pasar de aquí a aquí requiere un proceso. Nosotros no estamos dispuestos a pasar por el proceso. Adivinen con qué casa se van a quedar ustedes. Evidentemente con la que les han dejado. Entonces, en nuestro cuerpo ocurre exactamente lo mismo. Si no estamos dispuestos a pasar por el proceso de adaptación, proceso de desintoxicación, por el proceso de limpieza, pues nos vamos a quedar con esa casa. Y somos capaces de conservar esa imagen de esa casa para hacernos una idea de cómo viven nuestras células y cómo podría ser. Seguramente se nos puede hacer más agradable ese proceso de adaptación o de desintoxicación. ¿Cuáles son esos síntomas, entre comillas, esas cosas que podemos experimentar en nuestro cuerpo? Bueno, una de ellas puede ser, normalmente decimos diarrea, quizá no sea el término más correcto, porque cuando hablamos de diarrea, normalmente podemos relacionarlo en nuestra mente con un proceso infeccioso, ¿verdad? Que hace que nuestro cuerpo se descomponga, pero no ocurre así realmente en el caso de la toma de Levasi. Lo que estamos sufriendo es un aflojamiento del estómago, quizás sea la expresión familiar que define mejor esto, una limpieza del intestino. Quizá lo podemos llamar diarrea por la forma de la deposición, por la constancia en que uno va al baño, a lo mejor más veces de lo normal, pero no confundamos esto con un proceso infeccioso, una diarrea causada por algún tipo de agente infeccioso, porque no lo es, ¿sí? Pues, si entendemos eso, podemos usar el término diarrea, si no, pues usemos el término un aflojamiento de estómago para limpiar. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque hemos dicho que estamos limpiando, hemos dicho que hemos llevado muchos años comiendo cosas que no debíamos y nuestro intestino tiene que limpiarse. Entonces, esa es la forma en que el intestino se limpia. ¿Para cuánto tiempo va a durar eso? Pues depende de la suciedad que haya en nuestro cuerpo, evidentemente. Depende de la cantidad de suciedad que haya en el cuerpo. Otro proceso que se genera es la producción de gases e inflamación. Esto es totalmente normal y parte del proceso. ¿Por qué? Bueno, hemos dicho que en nuestro cuerpo, que no sabíamos alimentarnos bien, que hemos llevado años pues, de mala rutina dietética, con medicamentos para los dolores, con medicamentos antiinflamatorios, con alimentos que no nos alimentan y simplemente generan un proceso de inflamación en el cuerpo, pues todo eso se va pegando en los intestinos, como cuando ustedes tienen una pared y la van enluciendo, pues todas esas harinas blancas van enluciendo el interior de nuestro intestino. Y ahora llega Levasi y es como alguien que se pone a picar todo esto para arrancarlo, ¿no? Para que las paredes del intestino queden descubiertas, queden bonitas. Hemos dicho que en todo ese proceso intestinal hay una serie de bacterias malas que se han afincado ahí, que han cogido gusto por estar en ese intestino sucio. Y ahora con Levasi lo que hacemos es generar todo lo contrario, bacterias de las buenas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros libramos una batalla interna, uno de los efectos que se genera son los gases y la inflamación. ¿Un proceso normal? Sí, es un proceso normal, es parte de ese proceso de limpieza.
Recuerden, en una casa limpia, en España se dice que uno limpia sobre limpio y prácticamente no limpia nada. O sea, pasa el trapo por las cosas que ya están limpias y uno como que le da la sensación de como que pierde el tiempo. Cuando ustedes lleven tiempo, pues con una alimentación correcta, unos hábitos alimenticios correctos y consumiendo Levasi, verán que esas cosas no ocurren. ¿Por qué? Porque Levasi está actuando en un cuerpo limpio. Ahora sí ocurre así cuando está en un cuerpo sucio. Cuanto más sucio, cuanto más intoxicado está un intestino, un sistema digestivo, cuanto más inflamado, cuantas menos bacterias buenas tiene ese intestino, cuanto mayor agente patógeno existe, cuanto mayor cantidad de parásitos, de bacterias malas hay en ese intestino, pues evidentemente lo que va a ocurrir ahí va a ser un poco inaceptable para el resto del mundo, porque se generan gases, se generan inflamaciones, se genera toda una serie de situaciones que no son agradables, pero que es parte de la limpieza de ese tubo digestivo. ¿Sí? Entonces, ¿es normal? Sí, es normal. Cuando ocurra eso, en la persona simplemente hemos de hacerle entender que la persona tiene que alegrarse que se está limpiando. Y si podemos guardar la imagen de la casa, pues hagámosle ver que está generando el proceso de pasar de esta imagen de la izquierda a esta imagen de la derecha y quizá eso pues le dé un estímulo, un incentivo para continuar. Otra situación que puede darse, dolor de cabeza. ¿Y por qué dolor de cabeza? Bueno, pues porque en nuestro cerebro también se acumulan tóxicos, se acumulan muchas veces desechos metabólicos como el amoníaco de parte de nuestro hígado o el exceso de azúcares, harinas refinadas genera una serie de toxinas que pueden afectar al cerebro. Y cuando nuestro cerebro está un poco acostumbrado a esas cosas, cuando bajamos los niveles de esas sustancias, es como la droga, nuestro cerebro como que pide, ¿sí? Reclama que le demos eso. ¿Por qué? Porque ya se adaptó a esas sustancias malas y ahora tiene que adaptarse a los nutrientes y a las vitaminas. Entonces, ¿significa esto que a todas las personas que consumen Levasi les va a dar diarrea y les va a dar gases, inflamación y además dolor de cabeza? No. Puede darse el cuadro completo en algunas personas a lo mejor les da dolor de cabeza y no les da diarrea o gases, a algunos les da gases y no les da otras cosas. Puede ocurrir tanto todo junto como uno o dos o solamente uno, ¿sí? O a lo mejor otras. Otro proceso que muchas personas eh, explican que les ocurre es justamente lo contrario y es el estreñimiento. Y en vez de enviarlos de una forma más constante o más rápida al baño, lo que hace es que, según ellos, los estreñe. Es decir, ellos tenían un hábito de evacuación y ese hábito se interrumpe. ¿Qué está ocurriendo ahí? Ahí hay nuevamente un proceso de adaptación. O sea, el cuerpo estaba acostumbrado a trabajar en unos términos, ¿sí? Con un contrato, y ahora le estamos poniendo una serie de elementos que el cuerpo desconoce, vitaminas, minerales, probióticos, etcétera, y entonces el cuerpo no sabe cómo manejarlo, no sabe qué hacer con ello. Entonces, como ahí como que se atasca, ¿no? Que se bloquea porque no sabe qué hacer, se para y simplemente no sabe qué hacer con eso. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay un enlentecimiento del proceso del intestino, de la absorción de esos nutrientes, y si ocurriera esto, pues la solución simplemente es beber más agua para que esos nutrientes empiecen a circular de una forma más rápida por el cuerpo. Entonces, recuerden esto, estos son procesos de lo que llamamos crisis de depuración, crisis de limpieza, y es necesario para pasar de este enfoque de mano izquierda al enfoque de la mano derecha. Esto no ocurre en un día, sobre todo si la persona lleva años con problemas de salud. Evidentemente, esto puede tomar un tiempo. Pueden ocurrir estas cuatro situaciones que les he dicho o pueden darse erupciones en la piel, pueden darse quizá otras situaciones que son propias de los periodos de adaptación, como periodos de cansancio, de agotamiento, dolor que pueden surgir en los riñones, en las articulaciones, etcétera. Todo eso es parte de ese proceso de adaptación o de desintoxicación. El proceso, la idea es entender por parte de nosotros que eso tiene que ocurrir y que cuando ocurra debemos decirle a la persona que se alegre porque es parte del proceso de la curación. Ahora,
vamos a hablar de la diferencia entre un probiótico y un prebiótico, y eso tiene mucho que ver porque estamos hablando de una batalla intestinal que se genera entre las malas toxinas, las malas bacterias que se han acumulado durante años en el intestino y lo que nosotros ahora estamos aportando. Recuerden que además del EBASI, nosotros siempre apostamos por una alimentación correcta, una alimentación saludable, es decir, nosotros estamos a favor de la prevención y esa prevención se da a través de una alimentación correcta. El EBASI es parte de ella, pero evidentemente todos los alimentos frescos, naturales, pues son parte de ese conjunto, de esa cultura. Entonces, ¿qué son los probióticos? ¿Qué es un prebiótico? Yo sé que ustedes han escuchado esas frases o esas palabras y a veces le han preguntado si tiene probióticos o si tiene prebióticos o si es una cosa o si es la otra. Vamos a aclararlo. Los probióticos son microorganismos vivos que introducimos en nuestro sistema digestivo. Por ejemplo, cuando nosotros consumimos alimentos que tienen bacterias o levaduras, esas llegan a nuestro intestino y entonces empiezan a poblar. Seguramente ustedes han visto por ahí que venden yogures con Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus de varios tipos, porque ustedes saben que hay muchas cepas de lactobacilos. Entonces, todo alimento enriquecido con bacteria es un probiótico, ¿sí? Apunten eso porque ahora les dejaré unos segundos para pensar, porque la pregunta es, ¿le va si es probiótico o es prebiótico? ¿Sí? Ustedes me responden. Entonces, probiótico es todo aquello que tiene microorganismos vivos. Muy bien. ¿Y qué es un prebiótico? Un prebiótico es aquello que no tiene microorganismos vivos. Normalmente los prebióticos están constituidos por los alimentos con fibra vegetal u otros componentes que no sean fibra y que estimulan el crecimiento de las bacterias que ya habitan en el intestino. Así, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los carbohidratos y las fibras, dijimos que las fibras alimentarias son muy interesantes de consumir porque no son digeribles en el intestino, pero precisamente al no ser digeribles son una cuna de bacterias que permiten pues, sacar el beneficio de esas fibras. Así, alimentos como bueno, como todo lo que tiene fibra, pero las alcachofas son altamente prebióticas, los ajos, aunque no sea un alimento que en principio parezca que tenga tanta fibra, pero sí lo es, las cebollas, los puerros, ¿sí? Entonces, los prebióticos son alimentos que no tienen nada añadido, pero que de alguna forma estimulan la capacidad de nuestro cuerpo de producir esas bacterias. Es decir, estamos potenciando el desarrollo. Aquí les hago un tip, no está aquí apuntado, pero anótenlo por si acaso. Miren, ustedes saben esta cosita de aquí que es el apéndice, ¿sí? Que me acuerdo yo en España, pues de forma gratuita muchas veces se quitaba. Yo cuando era pequeño me acuerdo, mi madre explicaba que los niños que lloraban mucho, que eran muy llorones, pues simplemente los llevabas al médico y no sé, estaría de moda y el médico pues le quitaba el apéndice porque decía que tenía apendicitis, ¿no? Lo digo porque yo era muy llorón de niño y mi madre pues me llevó al médico y el médico me quiso quitar el apéndice, pero felizmente pues no me lo quitó porque mi madre dijo, pero ¿cómo le va a quitar tan chiquitín, no? Yo acababa de nacer, tenía 3 días en este mundo y 3 o 4, no sé. Ya a mi madre le di pena, ¿no? Y bueno, pues le agradezco que no me quitaran el apéndice, porque uno está como más completo, ¿no? Si no, como que le falta a uno algo. Pero el apéndice, a lo que me refería ya quitando toda esa historia que les estoy contando, el apéndice que vemos aquí es la fábrica que nuestro cuerpo tiene de generar bacterias. Es decir, una persona que le han quitado el apéndice, sea porque vivía en España en el tiempo que yo se lo quitaron, o porque realmente tenía una apendicitis, se lo tenían que quitar porque estaba justificado quitarlo por cualquier otra cosa, esa persona tiene un problema de disbiosis intestinal prácticamente toda la vida. Es decir, en el momento que una persona no tiene apéndice, tiene un problema en la producción de bacterias intestinales, lo que obliga a esa persona a tener una vigilancia muy, muy estricta en cuanto al consumo de alimentos que estimulen o bien la producción de bacterias buenas para evitar el crecimiento de las malas o de incluir alimentos probióticos
en su dieta. Entonces, si ustedes por alguna razón no tienen apéndice o conocen a alguien que no tiene, absolutamente necesario pues manejar este asunto de las bacterias. Ahora sí, ¿quién se anima ya con estas explicaciones que yo les he dado? Si alguien le dice Levasi, ¿qué es? ¿Es probiótico o es prebiótico? ¿Alguien se atreve a dar una respuesta? A ver, ¿qué dirían? Levasi es probiótico o prebiótico. Imagínense que mañana se encuentran con alguien y le pregunta y le saca este tema. Pero si no lo he explicado bien, vuelvo a explicar. A ver, María nos dice que es prebiótico. Daniel nos dice que es prebiótico. Muy bien, ¿alguien que se atreva a contradecir? No digo que esté mal, ¿eh? Yo digo si alguien se atreve a contradecir, por tener una tercera opinión. A ver, prebiótico, prebiótico. ¿Nadie? Bueno, pues les digo yo la respuesta. Tierra Viva de Lima nos dice prebiótico. Bueno, pues sí, la respuesta correcta es que el Levasi es prebiótico. ¿Por qué es prebiótico? Bueno, pues porque el Levasi no contiene bacterias añadidas. Recuerden eso. Levasi no contiene bacterias añadidas, como puede ser algunos yogures o algunas leches que venden por ahí que tienen bacterias. Levasi no contiene. Ahora, ¿Levasi estimula la producción de bacterias? Sí. ¿Qué es lo que tiene Levasi que ayuda a la producción de bacterias? Apunten. Un elemento es la lactoferrina, otro elemento es el disacárido, es decir, la lactosa. La pequeña cantidad de lactosa que tiene es un elemento que estimula la producción de flora intestinal y ayuda a la regulación de la microbiota en el intestino. Bueno, pues ya sabemos algo más, que el Levasi no es probiótico, Levasi es prebiótico. Vamos a hablar de 6 beneficios de mantener una microbiota correcta. Solo los vamos a decir así, quizá en otro momento les hablemos un poco más a fondo de esto o les pase un PDF con esos detalles para que lo tengan a mano, pero solo por entender un poco el consumo de Levasi y esa alimentación correcta, cómo nos ayuda en nuestro sistema digestivo y en la flora intestinal. Bueno, mantener una correcta flora o una microbiota, como ahora muchas veces se le llama, nos ayuda a tener una digestión correcta. También estimula el sistema inmunológico. Un intestino limpio es un sistema inmunológico que funciona correctamente. Un intestino cochino es un sistema inmune que no nos protege. Un sistema inmune donde vamos a tener problemas de alergias, de asmas, de inflamaciones, problemas de piel, etc. Protegen frente al ataque de agentes patógenos, virus, bacterias, hongos, parásitos, etc. Una microbiota correcta permite una buena salud de la piel. Cualquier proceso inflamatorio a nivel de piel, déle el nombre que quiera, eczemas, psoriasis, acnés de varios tipos que hay, pues tienen su trasfondo en una microbiota que no es saludable, por lo tanto un intestino tóxico y un pulmón también que no está haciendo su efecto de limpieza, y ese es otro tema. Pero en principio tenemos el punto de que las bacterias del intestino no están trabajando de la forma correcta. El otro beneficio de la microbiota es que nos permite producir vitaminas y ácidos grasos que nuestro cuerpo necesita. Ácidos grasos que tienen efectos antiinflamatorios y vitaminas, por ejemplo, como la vitamina K o la vitamina D, que también metabolizamos a través del sol, pero que a través de nuestro intestino se acaba de cocinar todas esas vitaminas. Y también promueven una salud mental correcta. Ustedes habrán oído de esos dos cerebros, ¿no? Un cerebro que está pues, en la cabeza, donde debería estar, y otro que está en el estómago, en la parte de los intestinos. Bueno, sepan ustedes que algunos elementos que normalmente se entendía que vivían en el intestino como parte de la flora se han encontrado en el cerebro
y cosas así. Y neuronas de tipo nervioso que deberían estar, o se entendía que solo estaban en la cabeza, se han encontrado su símil o su pariente cercano en los intestinos. Entonces, una microbiota correcta, una flora intestinal saludable, permite una salud mental correcta. Todo esto lo decimos porque estamos hablando del proceso de desintoxicación. Entonces nosotros estamos hablando de un elemento sucio, tóxico, contaminado, a querer conseguir todo esto, y todo eso evidentemente lleva un tiempo. Y en ese tiempo se van a generar cambios. Entonces, usted conoce a personas que tienen problemas de digestión, que tienen problemas del sistema inmune, que siempre andan resfriados, que siempre andan cansados, que siempre andan enfermizos, que siempre andan con alergias, que siempre andan con asmas, con dolores, con inflamaciones, que siempre les ataca cualquier cosa por ahí, que tienen problemas de piel, que tienen alteraciones de ánimo, mentales, etcétera. Muy posiblemente estamos hablando de una persona con una microbiota muy, muy mala y que sí o sí necesita hacer cambios en su alimentación y la introducción de un alimento como es Levasis para generar ese proceso de desintoxicación. En ese proceso de desintoxicación, recuerden, hay un proceso de adaptación que nos lleva de este estado caótico de mano izquierda a un estado correcto del de mano derecha, que es el que todos queremos. ¿Saben cuál es el problema con los humanos? Que normalmente queremos esto que vemos aquí a la derecha, pero no queremos pasar por el proceso, ¿sí? Pero eso pasa no solamente aquí, sino que pasa en muchas cosas. Buscamos el logro sin el proceso. Por ejemplo, fíjense, ustedes han visto, ¿no? Por esos corredores que van en las maratones de esas de 100 metros que duran las carreras, no sé, 10 segundos, 9 segundos, una cosa así. Y muy poco. Corren 100 metros en casi nada. Y hay gente que gana el mundo y le quita el puesto a lo mejor por una décima de segundo o 2 décimas, o sea, algo muy poco, muy insignificante. Pero para hacer eso han estado entrenando años y años y años y años por un segundo. O sea, ustedes ven. Entonces, ellos han amado el resultado, pero también el proceso. La gran mayoría de las personas así del montón, pues lo que buscan es el proceso, o sea, no el proceso, sino el resultado sin esfuerzo. Y eso no puede ser. No puede ser en ningún campo de la vida, no puede ser tampoco mucho menos en la salud. Si queremos conseguir una salud decente, una salud pues que nos genere bienestar, que nos genere energía, que nos depare un mejor modo de vivir, que podamos recomendar ese estado de salud mejorado, tenemos que pasar por el proceso y disfrutar y entender el proceso. Por eso estamos explicando eso que estamos explicando, para entender que el proceso se tiene que dar para después conseguir el logro. Vamos a hablar ahora entonces de la sangre. Ya tenemos nuestro intestino que se empieza a limpiar. ¿Ahora qué relación tiene esto con la sangre? Bueno, la sangre es un tejido vivo formado principalmente por plasma, que es la parte pues, más líquida y menos viva, digamos, del tema, porque básicamente es agua. Y la otra parte está constituida por varios tipos de células sanguíneas que vendrían a constituir la parte sólida. Eso vendría a ser un poco como la leche, sí, el suero, que vendría a ser el plasma, y las otras células vendrían a ser pues, la parte sólida. Bueno, la sangre, y miren que ahora algunas veces hemos hablado pues de cómo Levasi nos ayuda en el mantenimiento de las arterias, las venas, el corazón. No vamos a hablar hoy de eso, no vamos a hablar de las tuberías, vamos a hablar de lo que corre por las tuberías, sino de la sangre, ¿sí? Entendemos que las tuberías tienen que estar limpias, tienen que estar en condiciones, pero lo que pasa por dentro también tiene que ser en condiciones. Imagínense que ustedes cambian todo el sistema de tuberías de su casa y ponen estas nuevecitas, todas limpiecitas. En vez de agua limpia y potable y transparente, empiezan a pasarle por ahí la compañía de aguas, pues un agua sin purificar de las cloacas, ¿no? Eso no tendría sentido. Entonces, no vamos a hablar de las tuberías, vamos a hablar de lo que corre por las tuberías. Y lo que corre por las tuberías, la sangre, no solo es que sea un tejido vivo, sino que nos hace estar vivos. O sea, la sangre es lo que nos permite estar vivos. La sangre es el medio de transporte dentro de nuestro organismo y la sangre hace que llegue el oxígeno a los nutrientes y los nutrientes a todas las partes
de nuestro cuerpo. También se recogen en la sangre hormonas, enzimas, células del sistema inmunológico y también recoge lo que son sustancias de desecho. Básicamente la sangre se compone de estos 4 principales grupos. El plasma, que es la mayor parte de la sangre, los glóbulos rojos o eritrocitos, cuando usen o alguien hable de este nombre, están hablando de glóbulos rojos, glóbulos blancos o leucocitos y plaquetas o trombocitos. Bueno, así entre nos, plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Dónde se fabrica la sangre? Básicamente la sangre se fabrica en la médula ósea, en forma primero de células madre y después esas células madre pluripotentes se convierten algunas en células de sangre, otras en células funcionales de los órganos en cuestión a donde se dirigen. Pero el origen de la sangre está en la médula ósea. Después intervienen otros órganos como hígado, bazo, etcétera, pero el origen, la fábrica, está en la médula ósea. Y aquí tenemos pues, glóbulos rojos, diferentes tipos de glóbulos blancos, plaquetas, etc. ¿Cuál es la función de cada una de estas partes de la sangre? Bueno, los glóbulos rojos son los encargados de transportar oxígeno y nutrientes y de recoger el dióxido de carbono y los desechos. Entonces ellos son como las camionetas que llevan los alimentos y se llevan los desechos. Bien. Los glóbulos blancos son aquellos que forman parte del sistema inmunológico, son las células de defensa de la sangre y son las que nos protegen de infecciones, virus, bacterias, en fin, cualquiera de esas cosas. Son los glóbulos blancos los que nos van a proteger. Hay varios tipos. Ustedes tienen aquí los linfocitos, monocitos, los eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Después tenemos las plaquetas. ¿Qué hacen las plaquetas? Las plaquetas pues ayudan a la coagulación de la sangre. Cuando usted se hace un corte y al ratico deja de salir sangre es porque ha habido ahí un montón de esas células chiquitas, plaquetas, que han hecho una especie de tapón para que la persona no se dé sangre. Bueno, pues esas células es su trabajo, sellar, ¿sí? Como siliconas, como ir sellando por ahí. Luego tenemos el plasma, que es el medio líquido por el cual todas estas células pueden navegar. Es como una pecera donde el agua es el plasma y los pececitos son los diferentes tipos de células de la sangre. ¿Qué transporta la sangre? ¿Qué encontramos en la sangre? En la sangre encontramos el calor del cuerpo. En la sangre encontramos oxígeno. En la sangre encontramos nutrientes. En la sangre encontramos hormonas. En la sangre encontramos anticuerpos. Sangre encontramos los electrolitos, en la sangre encontramos vitaminas, pero también encontramos elementos de desecho como el dióxido de carbono y otros elementos tóxicos, que pueden ser todos aquellos elementos que antes mencionábamos, desechos de medicamentos, metales pesados, desechos químicos, de lo que viene dado pues, en el agua, en los alimentos agroquímicos, tóxicos, aire, etcétera, pues todo eso lo encontramos en la sangre. Por eso cuando ustedes le hacen un análisis de sangre completo, un hemograma completo, empiezan a mirar de todo y solo mirando la sangre se descubren muchas cosas. Ahora fíjense en esta tabla que yo les he puesto aquí y tenemos nutrientes, vitaminas aquí en negrita para que se vea bien, ¿sí? Nutrientes, vitaminas, dióxido de carbono y otros desechos en rojo, porque aquí quiero hacerles una pregunta para reflexionar. Si la sangre transporta nutrientes y vitaminas y también transporta dióxido de carbono y otros desechos, la pregunta es, ¿en qué estado estará mejor nuestra salud? ¿En la medida que hay una proporción mayor de nutrientes y vitaminas o una proporción mayor de dióxido de carbono o de desechos? La respuesta es sencilla. Cuantos más desechos tenga nuestra sangre, peor nos vamos a encontrar. Cuanto más nutrientes, cuanto más oxígeno, cuantas más vitaminas tenga nuestra sangre, mejor nos vamos a encontrar. ¿Y por qué decimos esto y qué relación tiene con lo que hemos estado hablando? Es sencillo, ustedes saben que un intestino sucio no absorbe nutrientes. Entonces, nosotros tenemos una persona con un intestino sucio que empezamos a darle base, seguramente no hay un aprovechamiento de los nutrientes a nivel de nutrición o regeneración o limpieza
porque lo primero que tiene que hacer es ir rascando la suciedad que hay. En la medida que el intestino se limpia, los intestinos empiezan a absorber nutrientes y empiezan a llevarlos a la sangre para transportarlos. Entonces, en la medida que nuestro intestino está más limpio, los nutrientes pasan con más facilidad a la sangre. Si la sangre empieza a tener más nutrientes y más vitaminas, pues nosotros vamos a encontrarnos mejor. Pero vean que es un proceso. Primero hay todo un proceso de limpieza de la parte del cuerpo donde se absorben los nutrientes. Después esos nutrientes tienen que pasar a la sangre y nuestra sangre tiene que empezar a mejorar, porque también nuestra sangre, en principio, con el cuadro que le hemos dicho de aquella casa vieja llena de basura, es una sangre cochina, es una sangre sucia, es una sangre tóxica, una sangre donde las plaquetas, los glóbulos rojos están apegotonados. Miren, aquí no está. Pero otro de los desechos a los que la sangre se enfrenta es a un exceso de radiación. Los glóbulos rojos deben estar navegando en la sangre así, más bien separados, ¿sí? Pero cuando nosotros acercamos un teléfono móvil a nuestro cuerpo, cuando nosotros nos acercamos o vivimos cerca de una antena de telefonía, de cables de media tensión o alta tensión, transformadores eléctricos de la luz que a veces hay en los edificios, nuestra sangre se apegotona así. Y esto lo hace la radiación. Entonces, eso es un tóxico añadido, ¿sí? Entonces, nosotros debemos hacer que nuestra sangre funcione así, ligera, ¿sí? Dispersa, no en pegotes. O sea, esto es como cuando uno va a la combi en hora punta, ¿sí? Hay apegotonados, eso no es saludable. Y aquí, pues, cuando vamos, pues, en más o menos cada uno en su vehículo o va caminando, ¿no? Entonces, esa sería la forma en la que nuestra sangre se tiene que ir adaptando también, se tiene que ir desintoxicando, y se lo explico para que vean la relación entre la limpieza del intestino, la absorción de nutrientes y cómo esos nutrientes nos van a ayudar a precisamente ir limpiando la sangre, porque son los nutrientes que absorbe nuestra sangre lo que nos ayuda a limpiarla. Recuerden que las vitaminas, minerales, todo eso que aporta el EVASI y los alimentos naturales actúan a modo de detergente. Si queremos limpiar nuestra sangre, debemos aportar nutrientes a nuestro cuerpo. Cuanto más nutrientes y vitaminas hay en nuestro cuerpo, si la proporción es mayor cantidad de nutrientes, mayor cantidad de vitaminas, menos desechos, nuestro cuerpo va a tener más salud, más energía. Si eso se descompensa y es al revés, nosotros lo vamos a padecer con pues falta de energía y otros síntomas que van a parecer que estemos enfermos. ¿Para qué vitaminas y minerales forman parte de la sangre? Bueno, esto es muy complejo porque hay muchas, pero yo les voy a dar algunas para que ustedes tengan una idea y veamos la relación con el EVASI. Una vitamina que forma parte de la sangre es la vitamina E. La vitamina E es una vitamina que permite que los glóbulos rojos sean más resistentes. Hemos dicho que los glóbulos rojos son los encargados de llevar los nutrientes, oxígeno, nutrientes, y de transportar después los desechos. ¿Sí? Los glóbulos rojos también se llevan el CO2 de la sangre para ser expulsado y otros desechos. ¿Cómo tienen que ser los glóbulos rojos? Pues como los porteadores, tienen que ser resistentes para llevar la carga tanto de las cosas buenas como de las cosas malas. Si cansan, si están agotados, pues es una sangre débil. Entonces, ¿qué fortalece la sangre? La vitamina E. Ustedes saben que Levasi tiene vitamina E, ¿sí? Muy bien, entonces cuando nosotros consumimos Levasi mejoramos la calidad de la sangre porque fortalecemos los glóbulos rojos. ¿Qué más necesita la sangre? Necesitamos yodo. ¿Para qué? Para contribuir al desarrollo de los glóbulos rojos y las plaquetas. ¿Dónde encontramos yodo? Levasi también lo encontramos, ustedes saben, ¿no? Cojan su Levasi, su bote, yo siempre les digo, miren la lista de todos los elementos que vamos diciendo para ver que realmente sí están ahí. Tenemos la vitamina C. La sangre necesita vitamina C porque la vitamina C es la vitamina que estimula la absorción de hierro. Ustedes saben de personas que tienen anemia, les dan hierro y se quedan igual. Decíamos que muchas veces es porque ese hierro es inorgánico, el cuerpo no lo reconoce, ¿sí? Pero también puede ser porque no haya vitamina C. Ustedes saben del calcio y el fijador. Bueno, pues la vitamina C viene a ser un fijador de hierro. Si no hay vitamina C, el hierro no se absorbe de forma correcta y no puede ser usado. Entonces, ¿dónde encontramos vitamina C? En Levasi. Después tenemos el zinc. El zinc interviene en la formación de los linfocitos.
Entonces, el zinc es un mineral que forma parte de la carga de nutrientes que ayudan a nuestro sistema inmunológico. El linfocito es una parte de esos glóbulos del sistema inmune. ¿Y dónde encontramos zinc? Pues también en Levasi. La vitamina K favorece la coagulación de la sangre. ¿Dónde encontramos vitamina K? Bueno, la vitamina K no la tenemos en Levasi, pero ustedes saben que nuestro cuerpo la puede fabricar si nuestra microbiota es correcta y nuestro intestino está limpio. Entonces, en el momento que nosotros limpiamos el intestino con Levasi y tenemos una dieta más correcta, entonces nuestro cuerpo va a producir vitamina K. Otro mineral relacionado mucho con el sistema inmune y la sangre es el cobalto, ¿sí? El cobalto ayuda en la formación de hemoglobina y glóbulos rojos. Como tal, si ustedes miran la lista en Levasi, no van a encontrar cobalto en la lista de los minerales, pero les digo un secreto. Al igual que no encontramos azufre como tal, pero el azufre en Levasi lo podemos encontrar en los aminoácidos de núcleo azufrado, el secreto aquí es que Levasi sí contiene vitamina B12. La vitamina B12, ustedes saben, se llama cobalamina. Y no es casualidad que se llame cobalamina, que se llama así porque tiene un núcleo de cobalto. Entonces, nosotros en la vitamina B12 encontramos el núcleo de cobalto y, por lo tanto, las propiedades de la vitamina B12 son muy similares a las del cobalto como mineral porque digamos que viene a ser una especie de cobalto transformado de alguna forma, ¿no? Como los aminoácidos azufrados y el azufre, lo mismo ocurre con el cobalto y la vitamina B12. De todas maneras, se los he puesto en amarillo porque si uno coge el bote y la lista, no aparecen escritos ahí, pero ustedes saben que sí están, ¿sí? Y están de esa forma. Muy bien. Después tenemos el cobre. El cobre es el mineral que se encarga de que el hierro también esté disponible para la producción de glóbulos rojos. Y también ustedes saben, Levasi contiene cobre. De hecho, hicimos una capacitación hablando de los beneficios del cobre en el cuerpo. Si alguien lo necesita, solamente pues la pide y le pasaremos el enlace. El hierro, también el hierro es el elemento esencial que lo relacionamos con la hemoglobina, pues cuando pensamos en la sangre y en los glóbulos rojos, ¿no? Son los encargados de que nuestros glóbulos rojos funcionen y sean así rojos. Muy bien, pues ¿dónde encontramos hierro? Pues en Levasi. También hablamos del hierro la semana pasada. Vitamina B12, cobalamina, bien, eso ayuda a que los glóbulos rojos también maduren. ¿Y dónde encontramos vitamina B12? Pues la encontramos en Levasi. ¿Y ácido fólico o vitamina B9? Pues también ayuda a la maduración de los eritrocitos y los leucocitos. O sea, tenemos maduración de glóbulos rojos, glóbulos blancos, gracias al ácido fólico. ¿Y dónde encontramos ácido fólico? Pues en Levasi. Es decir, cuando nosotros consumimos Levasi, además de una dieta correcta, evidentemente estamos fortaleciendo la sangre. Es decir, Levasi es un alimento fortalecedor de nuestra sangre. Y nuestra sangre, recuerden, cuando le damos toda esa carga de vitaminas, toda esa carga de minerales, lo que hacemos es limpiarla para que haya, digamos, la cantidad de desechos, lo necesario, pero no más, ¿sí? Lo necesario, pero no más. Recuerden que estamos pasando de aquella casa tan fea, sucia, a la casa bien bonita. Estamos entendiendo que es parte de un proceso, que buscamos el resultado, pero que disfrutamos pues tomándole base en el proceso de limpieza. ¿Qué alimentos nos pueden ayudar a tener una sangre de mejor calidad? Bueno, hay muchos, ¿no? Hay muchos. Yo les he puesto aquí 5. Levasi es uno de ellos. Los huevos, si son orgánicos o de corral, ustedes viven en zonas donde pueden tener sus gallinas, alimentarlas con los desperdicios de las verduras. Mire, la gallina es un animal realmente interesantísimo porque les ayuda a reciclar. Todo lo que ustedes saquen de las frutas, verduras, se lo come la gallina. Y la gallina le pone un huevo. Usted se come el huevo, le sigue dando las verduras y la gallina sigue poniendo huevos. Como usted se lo quita, la gallina genera el trauma ese de que me están quitando el huevo, pues voy a poner otro a ver quién es más testarudo, el que se lo lleva o yo que lo pongo. Entonces la gallina constantemente le pone un huevo, ¿no? Entonces le ayuda a usted a reciclar sus desechos de verduras, frutas y demás, y usted le da huevos ecológicos ricos para fortalecer. Después, legumbres, lentejas, garbanzos, etcétera. Frutos secos, pues todos, almendras, avellanas, nueces, pecanas, nueces del Brasil, anacardos, pistachos, en fin, cualquier fruto seco.
Y después las papas, tan famosas aquí en Perú y tan fáciles de conseguir. Aquí hay 200 o 300 tipos de papas, no sé cuántas hay, todas ricas. Ustedes saben, coman todas las papas que puedan, porque eso les va a ayudar a tener una sangre de mejor calidad, mucho mejor eso que no andar por ahí comiendo pues aeropuertos, pollo rico y todas esas cosas llenas de grasa con las cremitas de todos los colores, la gaseosita helada de también todos los colores. No, papas, ustedes piensen que no es gran cosa, pero es realmente un alimento extraordinario. Le echan un poquito de aceite de oliva, sal, pimienta o rocoto y comen ustedes como reyes. Entonces, ¿qué tenemos con Levasi? Levasi tenemos un alimento que es desintoxicador por excelencia. Haciendo un breve resumen, Levasi es un elemento que nos ayuda a desintoxicar nuestro organismo, principalmente porque en nuestro organismo se acumula un montón de tóxicos en nuestro intestino. El primer paso es eliminar todo eso y al eliminarlo se pueden generar síntomas como los que hemos hablado, ¿sí? Inflamación, gases, pero es parte del proceso de la limpieza. Cuando nosotros generamos ese cambio en el intestino, recuerden que el intestino es la zona donde se absorben los nutrientes y esos nutrientes pasan a la sangre. Cuanto más limpio esté el intestino, más nutrientes van a la sangre. Cuanto más nutrientes tiene la sangre, menos tóxicos tiene, es decir, una sangre de mejor calidad, una sangre más fortalecida y por lo tanto vamos a tener mejor salud, vitalidad y energía. Sin sangre estamos muertos. Si nuestra sangre no es correcta, nuestro cuerpo no funciona. Si nuestra sangre es débil, nuestro cuerpo es débil. Si nuestra sangre tiene energía, nuestro cuerpo da energía. Y no hemos hablado aquí, cuidado, no hemos hablado de otro proceso que está muy implicado, porque ya en otras ocasiones no hemos hablado, como es la desintoxicación de los metales pesados y químicos y medicamentos que se genera a través de la estimulación del famoso glutatión. Sí, el glutatión, hemos hablado mucho de él, es tan famoso como Brad Pitt, el glutatión. Pero no hemos hablado de él porque ya hemos hablado en otro momento y sería muy largo. Pero todo ese parte de esa estimulación del glutatión, pues también forma parte de ese proceso en el que nosotros vamos a sentir pues, grandes cambios en nuestro organismo para tener una salud mejor. Entonces, recordemos que siempre estamos hablando de la cultura de la prevención, es mejor prevenir que curar, caer enfermo es dramático, en este país además es caro, las personas no se pueden permitir el lujo de estar enfermas porque si no, no producen y además es triste, ¿no? Aparte de que uno no pueda producir, además el EBASI es parte de la cultura de la prevención, es parte de la cultura de que podamos comer cada vez algo mejor. Recuerden, los alimentos que comemos es una cuestión de decisión, son decisiones que tomamos a diario. No podemos elegir la calidad del aire que respiramos, no podemos elegir la calidad pues, de las radiaciones o la cantidad que tenemos, porque están ahí. Pero cuando vamos al mercado sí tenemos opciones. Podemos decidir qué vamos a llevar a la mesa de nuestra casa, de nuestro plato, del plato de nuestras familias, etcétera. Entonces, empecemos a tomar conciencia de eso, porque nosotros sí podemos tener una incidencia muy grande en eso para después, evidentemente, poder enseñarle a otra gente a poder vivir mejor. Como dice nuestro eslogan, vive diferente, vive Levasi, porque si estamos con males de salud, pues podemos cambiarlo y si estamos sin males de salud podemos evitar tenerlos y podemos vivir en un estadio un poco mejor, en un escenario algo mejor. Y Levasi es parte de eso. Por mi parte ya está, nos vemos en el siguiente módulo que tenga que ver con nuestro producto extraordinario y con todo aquello que contribuye a la salud y al bienestar. Les dejo el chat abierto o el micrófono por si ustedes quieren hacer algún aporte o alguna consulta. Vamos a ver, voy a leer por aquí. Loida dice, el otro domingo sobre el glutatión, ¿sí? ¿Está bien, Loida? Pues el otro domingo lo haremos sobre el glutatión. Muy bien. Si quieren preguntar algo o comentar algo, abran su micro o lo escriben. Yo voy a callar un momentito y ustedes lo pueden poner.
Bueno, pues si está todo claro, yo me alegro mucho. Loida me dice excelente presentación, Manuel, gracias. Y María, gracias también. Bueno, pues yo les doy las gracias a todos por haber dedicado una hora a escuchar, a capacitarse. Y voy a saludar. Marilu dice gracias por enseñarnos a alimentarnos. Muy bien. Pues buenas noches. Yo voy a usar los nombres que aparecen aquí, ¿eh? Briza, Ciro, Calvo, Daniel, Dionisia, Dolly, Eduarda. ¿Qué más tenemos? Elba, buenas noches. Elena, Elena Cruz también. Ezequiel, Kevin, Loida, María Arizaca, Marilú, Beatriz, Ruth Panibra, Santos, Segundina Velázquez, Sergio Gutiérrez. Tenemos a Tacna y a Tierra. ¿Quieres saludos? Creo que tú eres de Bolivia. Saludos, Bolivia. Excelente trabajo que andan haciendo por ahí. Y buenas noches entonces con todos. Que tengan un buen domingo. Gracias, Daniel, por estar aquí. Ya saben, esto está grabado. Si lo necesitan, soliciten a la persona que le invitó o en el grupo donde esté en el enlace y yo se los pasaré, ¿sí? Mañana o sí, que ya esté subido a alguna de las plataformas que tenemos o en la nube para que puedan disponer del enlace. Entonces, que tengan también un buen inicio de semana, cuídense mucho y que Dios les bendiga. Muchas gracias, Manuel, por la presentación. Fue excelente. Gracias, Juan. Gracias.